Ya saben que Radio Sonora pues tiene una alianza informativa estratégica con el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias a esta alianza podemos contar con colaboraciones cada semana de temas de coyuntura, de temas importantes. Y nos da mucho gusto en esta ocasión platicar, por primera ocasión también hay que decirlo, con Diana Carolina Alfonso, historiadora y analista internacional, que nos platicará sobre la situación en Venezuela tras la última elección presidencial de este país sudamericano. Diana Carolina, qué gusto saludarte desde Sonora. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Un abrazo gigante a la audiencia en Sonora. No, gracias por tomarnos esta llamada para poder conversar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, la última elección presidencial. ¿Cuáles serían tus impresiones sobre este último proceso vivido allá en Venezuela? Bueno, creo que hay que hacer un contexto previo. Sí, claro. Previo a las elecciones ya se había... ¿me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, perfecto. Bien. Previo a las elecciones ya se había generado un cierto marco de duda sobre los sucesos del 28, entonces hubo, yo lo digo desde el lado colombiano y desde las corporaciones mediáticas, CNN, Fox, hubo un llamado a desconocer el propio voto popular desde antes de las elecciones, hubo una construcción de un ideario de fraude. De tal forma que lo que empezó a pasar después del 28 tiene que ver con la correlacionalidad de un contexto, entiendo yo, regional e internacional, que implica hoy un recambio estratégico entre una táctica internacional unipolar a la cabeza de los Estados Unidos y otra multipolar a la cabeza del BRICS, y en la mitad pues obviamente está Venezuela, siendo este el país con la mayor cantidad de reservas de petróleo del mundo. Ustedes saben que hay una hipótesis incluso de los think tanks norteamericanos que hablan del peak oil, es decir, del punto máximo de la explotación del petróleo, que se estima va a ser de acá a 50 años, 40, 50 años. En ese orden de ideas, ustedes saben que el buque más cercano, obviamente, después de México, hacia los Estados Unidos es Venezuela, ¿no? Un buque de Venezuela a Estados Unidos se demora 4 días. Un buque desde Medio Oriente hasta Estados Unidos se puede demorar 25 días. Entonces, por eso es también tan importante hablar del lugar geoestratégico que ocupa Venezuela. Ahora, volvamos a las elecciones. En efecto, el día de ayer, una organización norteamericana que se encarga de los análisis de datos de las redes sociales, que se llama Nextcoin, que tiene su base en Massachusetts, lejos de ser bolivariano, en efecto dijo que los ataques cibernéticos se habían multiplicado por 10 entre el 28 y el 29, es decir, en las primeras 24 horas de las elecciones. Repito, una organización con sede en Norteamérica, y a esto le llamó bombardeo, ¿no? Esto tiene que ver con una estrategia que se llama el DOS, el Detail of Service, ¿no? Las negaciones del servicio, es decir, se sobrepasa la capacidad del sistema, y acá hay que decir que el sistema de actas está intacto, de tal forma que los 10 partidos que participaron en las elecciones tienen el 100% de las actas. Lo que no está intacto es el servicio de Internet que expone, es decir, no está activo en este momento por cuenta de los ataques del DOS, del Detail of Service, no está activo, no estuvo activa. Entiendo que ya se han ido cargando la página del CNE, son dos cosas totalmente distintas. Y aquí quiero hacer hincapié en algo que dijo la propia María Corina Machado 48 horas antes de que empezaran las elecciones. Ella dijo tener presencia en la totalidad de las 30.026 mesas electorales del país. Esto lo dijo ella misma. La pregunta que tiene que ver con todo este debate que se ha armado en torno a las actas, etcétera, es por qué la página que presenta la oposición, si hicieron presencia en el 100% de las mesas electorales, solamente presentaron hasta el día de ayer el 57%, y sin embargo con ese 57% dan por sentado que Edmundo González es el presidente de Venezuela. O sea, ¿qué tipo de recorte político se está haciendo en la página electoral que presenta la oposición? Además de eso, ha habido una cierta distorsión de cifras.
En el minuto cero de las elecciones, recordemos a María Corina Machado diciendo tenemos el 70%, el día de ayer la oposición dice tenemos el 53%, pero esta noche llegamos al 80%, y sin embargo hay un dato muy particular que ustedes pueden ver en lo que sí está disponible en esta página. Nosotros lo estuvimos checando, y hagan la prueba con números, digamos, al azar de las cédulas venezolanas, y van a encontrar que hay una disposición refractaria de 1 a 10. Es decir, que de 10 solamente te va a saltar una. Eso es un problema. Más allá de eso, sí es importante, digamos, hacerse la pregunta de qué tipo de fiabilidad, y se súper entiende que en este momento haya desconfianza frente al CNE, pero qué tipo de fiabilidad se puede argumentar de parte de la oposición, que en el 2002 enarboló a una persona que intervino en las elecciones a través de un golpe de Estado contra Hugo Chávez en ese momento, que era Pedro Carmona. ¿Cuántas actas presentó Pedro Carmona en el golpe del 2002, en el que, entre otras cosas, María Corina Machado firmó el acta de disolución de poderes de la República? Imagínense ustedes que acá la oposición, no sé, pongo un ejemplo, la oposición Andrés Manuel López Obrador de repente firme por cuenta propia un acta que disuelve todos los poderes del Estado mexicano. Eso sería un problema. Bueno, esto pasó en Venezuela, esto lo dice la oposición. También en el 2003 se negaron a reconocer las elecciones presidenciales, y en ese momento Capriles llamó a la insurrección militar, generando un problema de derechos humanos terribles. Entre otras cosas, el llamado a que se quemara a personas vivas, y de hecho hay imágenes de esto brutales sobre la violencia que generó el llamado de Capriles en el 2013. Después de eso fue la autoproclamación de Juan Guaidó, quien fugó recursos públicos del Estado, entre otras cosas las arcas del oro que se encontraban en los bancos británicos. Esto es gravísimo. Fuera de todo este contexto, hablemos entonces también de María Corina Machado en esta, digamos, descomposición de la propia opción de la derecha venezolana. En el medio del bloqueo de Estados Unidos del 2017 contra la República de Venezuela, María Corina Machado pidió máxima atención, es decir, que se llevara hasta el fondo las sanciones. Solamente yo no sé cuántos estados en América Latina pueden vivir con el 10% del total de sus ingresos. La verdad que no lo sé, creo que ninguno. De hecho, Cristina Fernández de Kirchner, hace poco cuando estuvo acá en México en el INFP, se hizo esta misma pregunta. ¿Cuántas repúblicas de América Latina, un continente tan dependiente del exterior, puede sobrevivir con tan solo el 10% de sus ingresos? Además de eso, por si fuera poco, entre el 2002 y el 2003, María Corina Machado fustigó el bloqueo contra PDVSA, el principal ingreso de la población venezolana. Después ya hablaremos de las peticiones que le hizo a la OEA para intervenir, la OEA, el mismo aparato que fustigó el golpe contra Evo Morales en el 2019, a ese mismo aparato en Panamá, siendo diputada en el 2014, le pidió que interviniera en Venezuela. Entonces sí que hay que hablar de la cierta falacia que implica invocar acá sectores de la derecha de repente democrática. Ok, ¿y qué decir ante todo este panorama que pues me parece muy interesante, Diana Carolina, todo lo que nos estás compartiendo del ánimo social, la población, la gente en Venezuela, cómo la está pasando ante todo este panorama? Sí, en efecto, los 2 primeros días se registraron disturbios muy fuertes, movilizaciones, algunas de ellas pacíficas, algunas no, pero esto pasó los 2 primeros días, ¿sí? Es decir, que todas las imágenes que hemos venido reviviendo esta semana, por ejemplo, un dato interesantísimo fue que se usó muchas imágenes de las revueltas conocidas como las guarimbas, que fueron organizaciones paramilitares fustigadas por la derecha, entre otras cosas que tensaban hilos y decapitaban motociclistas en las capitales de Venezuela, ¿no? Hay un montón de fake news en este momento que vienen de esas movilizaciones, tanto de las del 2013 a las del 2017. Entonces la petición a quienes consumen material de redes sociales es que por favor puedan checar la información que reciben. Al día de hoy, por ejemplo, no tenemos ni en CNN ni en Fox, ustedes van a ver las 3 últimas movilizaciones que se realizó en la Plaza de Miraflores en Caracas. No sé si ustedes las vieron, pero parece que participaron, según las propias imágenes de los drones, se estima una participación de entre 60.000 y 80.000 personas.
Nadie ha visto esas imágenes, nadie las va a ver porque CNN, ni Fox News, ni las corporaciones mediáticas van a hablar de las movilizaciones chavistas. De hecho, el día 28, que termina la jornada electoral en la ciudad de Bogotá, se reúne un grupo bastante grande de migración venezolana promadurista en la Plaza de Bolívar, en la Plaza Central de Bogotá. El canal Caracol, que es uno de los principales medios de cobertura nacional en Colombia, efectivamente subió la noticia, subió las fotos a sus redes sociales y no pasaron 45 minutos cuando las bajaron. Yo me imagino que a esa pobre persona que estaba manejando las redes del canal, no sé qué le habrá pasado, ¿no? Pero evidentemente no es su línea mostrar todas las movilizaciones. En efecto, lo que está pasando, sobre todo para la migración, esto hay que tenerlo en cuenta, es importante, es relevante, claro que sí, pero no puede ser lo único que veamos. Si es lo único que estamos viendo, habría que hacernos un par de preguntas. Ahora, ¿valdría la pena, desde tu punto de vista, Diana Carolina, que existe una mediación allá en el tema de la transición en Venezuela? Se hablaba incluso de que Estados Unidos podría apoyar una mediación de México, de Brasil y de Colombia para que esto sea posible. Sí, eso me parece a mí clave, o sea, acá súper importante la tradición democrática no injerencista de México, ha sido clave el papel de México y su alianza con Lula da Silva de Brasil y con Gustavo Petro de México, tan así que los Estados Unidos tuvieron que recular. Ustedes acuérdense que hace 4 días Estados Unidos dijo reconocer a Edmundo González, pero el día de ayer Mark Wells, el encargado del Departamento de Estado para Latinoamérica, aprobó y dijo que iba a estar a favor de ese diálogo y de esa mediación. Ahora, despejemos la pregunta de la transición, porque ya hablar de transición es de facto desconocer a la posibilidad de que Maduro sea presidente, ¿no? En todo caso, una transición tendrá que ser no acomedida ni por la oposición, ni por los Estados Unidos, ni siquiera por los acá mencionados mediadores, México, Brasil o Colombia. Una transición a futuro tiene que ser pensada de la mano con la población y solamente con la población venezolana, porque sí que cabe ahí como el peligro retórico en aras de la democratización, en aras de una transición, pues es que cuando se habla de esto a Estados Unidos, eso se le convierte en intervenciones, ¿no? Y creo que hay que rechazar todo tipo de intervenciones, hay que rechazar cualquier tipo de nulidad sobre la propia soberanía, no solo de Venezuela, del continente entero. Muy bien, pues muy interesante esto que nos compartes, Diana Carolina Alfonso, te agradecemos muchísimo. ¿Cómo te podemos seguir en redes sociales? Me encuentran solamente en Instagram como Diana Carolina Alfonso 00. Repito, en Instagram Diana Carolina Alfonso 00. Muy valiosa esta colaboración sobre la situación allá en Venezuela. Te agradecemos muchísimo y te enviamos un saludo desde acá, desde Sonora. Bueno, un abrazo a ustedes, feliz día para toda la gente que escucha este programa en Sonora.